Hay momentos en la vida en los que sientes que algo te está llamando desde dentro, como si una pieza invisible del rompecabezas estuviera a punto de encajar y, sin embargo, no supieras dónde colocarla. Esta es una de esas noches en las que el mundo exterior se ralentiza lo suficiente como para que escuches la vibración sutil de una idea que quiere nacer en tu conciencia. No has llegado aquí por accidente. Has sintonizado con una frecuencia precisa, la de quien está listo para probar una llave simple que, usada correctamente, abre la puerta de lo que siempre has anhelado ver manifestado. No te voy a entretener con promesas vacías ni con frases huecas. Voy a conducirte, paso a paso, hacia un estado interno desde el cual una sola declaración dicha hoy, en el momento correcto y con el sentimiento correcto, puede alterar la narrativa de las próximas horas de tu vida. No porque el mundo obedezca a caprichos, sino porque tu biología, tu atención y tu energía obedecen a leyes inmutables. Y cuando las empleas a tu favor, el entorno responde con señales que hasta ahora te parecían coincidencias. Imagina por un instante que el día de mañana no es una continuidad del pasado, sino la consecuencia inevitable de un estado que elijas ahora con plena intención. Imagina que existe un modo de pronunciar palabras que no son meros sonidos, sino comandos suaves dirigidos a tu sistema nervioso, a tu química emocional y a esa mente profunda que, sin alardes, siempre está a la espera de una instrucción clara. Si te quedas conmigo hasta el final, no solo te diré cuáles son esas palabras, sino cómo preparar tu cuerpo, cómo alinear tu respiración y cómo ajustar el lente de tu imaginación para que, al decirlas, no estés repitiendo algo que olvides en 5 minutos, sino encendiendo un circuito completo que pone a tu favor la atención selectiva, la coherencia cardiocerebral y la plasticidad que el cerebro reserva para los momentos de verdadera decisión. Sé que suena ambicioso, por eso no vamos a quemar la revelación antes de tiempo. Antes, necesito que entiendas por qué la mayoría de las frases positivas no funcionan y por qué una sola instrucción bien dada puede deshacer años de autosugestión mal orientada. Quizá has intentado cambiar cosas enumerando objetivos, declarando intenciones o repitiendo afirmaciones que, en el fondo, tu cuerpo no creía. Te dijiste «estoy bien» cuando todo tu sistema respiraba ansiedad. Te repetiste «soy abundante» mientras tu pecho se contraía y tu foco mental solo encontraba pruebas de carencia. Intentaste soltar cuando tus músculos seguían en guardia. No fallaste por falta de fuerza de voluntad. Fallaste porque hablaste el lenguaje de la mente sin traducirlo al idioma que el cuerpo acepta. Sensación, ritmo, respiración, emoción congruente. Lo que haremos hoy es devolverle al lenguaje su poder original, no como un talismán ingenuo, sino como la culminación de un estado preparado. Eso exige que permanezcas atento, porque cada capa construye la siguiente. Y la frase que aprenderás al final solo funcionará si la pronuncias desde el lugar exacto al que te voy a llevar. Tal vez te preguntas si esto es simplemente motivación envuelta en palabras bonitas. No lo es. Es neurofisiología aplicada a lo cotidiano. Es el reconocimiento de que donde va tu atención fluye tu energía, y lo que energizas se convierte en la ruta por la que tu percepción camina durante el día. Si hoy elegimos dirigir esa energía con precisión, y lo haremos, notarás algo que mucha gente confunde con suerte. Conversaciones que se abren, puertas que se entreabren, ideas que aparecen en el momento oportuno, coincidencias imposibles de planear. No se trata de forzar, se trata de sintonizar, y para sintonizar, primero hay que silenciar el ruido que viene del ayer. Por eso, en unos minutos, te enseñaré un microrritual de apenas 90 segundos que preparará tu sistema para recibir la instrucción correcta, pero solo después de que entiendas por qué el orden importa más que el contenido. Quiero que te imagines al borde de un amanecer simbólico. No me refiero a la hora del reloj, me refiero al umbral en el que una emoción nueva comienza a desplazar a la vieja. En ese umbral, la mente deja de mendigar señales y empieza a crearlas, porque el cuerpo ya está sintiendo lo que la mente decidió.
Ese es el lugar al que vamos. No vamos a pedir que algo pase. Vamos a ordenar internamente el estado que hace que las cosas sucedan por consecuencia natural. Para que esto ocurra, necesito que suspendas por un rato el hábito de juzgar por apariencias. No te pido fe ciega, te pido la misma curiosidad que un científico lleva al laboratorio. Ejecuta el protocolo, observa, anota las señales y luego decide. Cuando llegue la última parte de este proceso, tendrás en tus manos una declaración precisa que deberás decir hoy y no mañana, porque hay ventanas en las que la mente profunda escucha mejor. Y vamos a aprovechar una de esas ventanas. Tal vez pienses que ya conoces el poder de las palabras y que lo has intentado todo. Si ese es tu caso, es probable que te haya faltado lo que separa la inspiración de la transformación, la secuencia. No basta con la frase, importa el orden en que la construyes dentro de ti, importa lo que tu postura comunica, importa el ritmo de tu exhalación, importa el recuerdo concreto que eliges como evidencia del estado que vas a habitar. Y sí, importa cuando lo dices. Vamos a hilar fino en cada uno de estos detalles para que, cuando pronuncies la declaración, tu cuerpo ya esté convenciéndose a sí mismo de que es natural vivir de esa manera. Ese sentido de naturalidad es la llave que abre la bóveda. Sin él, las palabras rebotan como ecos sin destino. Quiero prometerte algo medible. Si te quedas hasta el final y aplicas exactamente lo que voy a darte, hoy mismo vas a notar al menos una señal externa que confirme el ajuste interno. No será un truco ni una ilusión. Será tu atención, reentrenada, encontrando lo que antes ignoraba, y tu energía, reenfocada, creando oportunidades que antes no sabías leer. Puede ser una respuesta que estabas esperando, una conversación que se destraba, un gesto amable en el lugar preciso, un sí donde antes había silencio. ¿Garantizo que tu vida entera cambiará en un día? Number. Garantizo algo más poderoso, que tendrás en tus manos un interruptor que podrás volver a accionar mañana y pasado mañana, hasta que el estado elegido se convierta en tu hábitat y no en tu visita ocasional. Antes de cruzar ese umbral juntos, quiero que te concedas el permiso de mirar este momento como un acto de responsabilidad radical. Nadie va a venir a hablarle a tu sistema nervioso en tu nombre. Nadie va a respirar por ti. Nadie va a elegir tu enfoque cuando el viejo relato quiera regresar. Esa elección es tuya. Y hoy vas a aprender a sostenerla con la ayuda de una secuencia breve, que condensa lo mejor de la ciencia aplicada al cambio con la sabiduría práctica de quienes han probado una y otra vez que un estado interno coherente se traduce en resultados externos coherentes. No te preocupes por recordar todo ahora. Lo irás integrando por capas, y cuando lleguemos al final lo tendrás claro, escrito y listo para usar. Ahora, respira hondo y suelta, porque lo que sigue no es teoría para admirar, sino una práctica para encarnar. En la siguiente parte, comenzaremos a construir la base invisible que sostiene la declaración, el para qué profundo que vuelve inevitable el cómo. Y te mostraré por qué tu llegada hasta aquí no fue casualidad, sino la respuesta a una pregunta que tu interior hizo hace tiempo, y que hoy, por fin, vamos a contestar. Ahora que has sentido ese umbral abriéndose dentro de ti, necesitamos darle un propósito tan claro y tan sentido que tu sistema nervioso lo reconozca como prioridad biológica y no como un capricho pasajero, porque todo empieza con un para qué que atraviese la piel de lo racional y se instale en lo visceral. Quiero que te imagines por un instante cómo se vería un día en el que tus palabras ya no describen lo que te pasa, sino que dirigen lo que te pasa. Y quiero que veas con honestidad extrema dónde sueles ceder tu poder, cuando regalas tu atención a pequeñas fricciones, a notificaciones vacías, a conversaciones que drenan tu energía, a historias que te contaste tantas veces que ya no sabes distinguir si son recuerdos o argumentos para justificar la inercia. Este es el punto en el que vas a tomar una decisión distinta, no grandilocuente, sino íntima y contundente. Hoy vas a decir algo que reorganiza tu mente en torno a un estado. Y ese estado
Va a empezar a elegir por ti, no como un piloto automático ajeno, sino como una identidad que por fin te favorece. Y lo vas a verificar. No porque yo lo diga, sino porque al final de este proceso escribirás en los comentarios cuál fue la primera señal que apareció cuando lo aplicaste. ¿Quién te llamó? ¿Qué idea emergió? ¿Qué puerta se entreabrió? ¿Qué tensión soltó tu cuerpo? Y cuando leas a otros también describiendo sus señales, vas a entender que esto no es un ejercicio aislado. Es una práctica colectiva de atención dirigida que se potencia cuando la compartimos. Permíteme desmontar con calma el mito que más te ha retenido. Creer que primero tienen que cambiar las circunstancias para que después cambie tu lenguaje, cuando en realidad tu lenguaje es la palanca que cambia tu química. Y tu química es el clima que hace crecer o marchitar decisiones, y tus decisiones son el puente que te saca del terreno viejo. Si sales a la calle diciendo que esperas que el mundo te demuestre que puede mejorar, el mundo obedecerá a tu espera y te devolverá demora. Pero si hoy entrenas tu boca para hablar el idioma del estado que decides habitar, tu córtex prefrontal filtra señales acordes. Tu sistema límbico baja el volumen del miedo y tu corazón, al entrar en coherencia con la respiración, le susurra al cerebro que es seguro avanzar. Por eso vamos a construir ¿para qué? Con la precisión de un relojero. Porque no se trata de entusiasmarte con una frase bonita. Se trata de que tu cuerpo pueda reconocerla como suya cuando la pronuncies. Y entonces el mundo, que siempre fue un espejo terco de lo que sostienes por dentro, empiece a reflejarlo con esa lógica que otros llaman casualidad. Y tú vas a empezar a llamar evidencia. Quiero que recuerdes una escena en la que sentiste que todo estaba en su sitio. Quizá un paseo al atardecer, en el que el aire te parecía más nítido. Quizá la risa limpia de alguien a quien amas. Quizá ese instante diminuto y perfecto en el que comprendiste algo que llevabas años forzando sin éxito. Y de repente se ordenó. No necesito que sea épico. Necesito que sea tuyo y que lo puedas sentir ahora mismo con los ojos abiertos. Porque el propósito que vamos a declarar no es tener cosas para sentir algo. Es sentir algo para convertirte en alguien que elige cosas con otro pulso, con otra serenidad, con otra exactitud. Y sé que tal vez te tienta decir que eso ya lo intentaste y que no funcionó. Por eso voy a pedirte un acto de honestidad feroz. Lo intentaste de verdad con secuencia, respiración, imagen, lenguaje y silencio posterior. O lo hiciste a medias, sin preparar el cuerpo, murmurando palabras que no tocaron tu pecho. Y en cuanto algo de afuera contradecía tu intención, corrías a decir, «Lo sabía, ¿esto no sirve?» Porque ahí está la grieta por la que se escapa tu poder. No en el método, sino en la impaciencia de exigirle al árbol un fruto sin haber enraizado la semilla. Te voy a contar de Ana, que no creía en afirmaciones. Y de hecho las detestaba porque las sentía impostadas. Hasta que probó una secuencia mínima que cambió todo. No cambió su mundo en un día, cambió su modo de estar en el mundo en un día. Y esa diferencia es gigantesca, porque después de esa noche en la que hizo el reset de 90 segundos, se vio a sí misma respirando 3 ciclos más largos que su prisa. Llevó a la memoria una escena pequeñita de paz. Y luego dijo su declaración en un susurro que sí le creyó el cuerpo. No pasó nada mágico ese minuto, pero a la hora recibió un mensaje de un contacto que llevaba meses ignorando sus correos. Y no fue una oferta todavía. Fue una conversación abierta con una frase que ella misma reconoció como señal. «Hoy te tengo presente para algo». Y se rió sola porque había escrito exactamente eso en su cuaderno antes de dormir. «Hoy me tienen presente para algo». Desde entonces, cada vez que la vieja historia regresaba con sus viejas dudas, ella no discutía con la duda. Volvía al protocolo. Y en el hilo de los días la evidencia se acumuló hasta que la oferta llegó, no como premio a su paciencia, sino como consecuencia de su coherencia. Y te lo cuento no para decorar el relato, sino para recordarte que cuando comentes la primera señal que no te soy, no busques fuegos artificiales. Busca esa frase, ese gesto, ese microajuste que te dice, vas en dirección.
porque los grandes giros siempre empiezan con un pequeño clic interno. Voy a ser todavía más claro con el para qué. Hoy vas a hablar para ordenar tu biología y tu atención. Vas a hablar para conducir tu percepción hacia aquello que ya existe como posibilidad en tu campo y que solo necesita una mente suficientemente quieta para percibirlo y una emoción suficientemente limpia para aceptarlo. Vas a hablar para que tu día no te ocurra, sino que te responda. Y ese para qué es indeclinable. No porque lo juremos aquí, sino porque lo vas a sostener tú mismo en tu garganta, en tu pecho y en tu espalda cuando endereces la postura y cuando, aún en mitad del ruido, elijas una exhalación más larga que tu impulso de contestar desde el pasado. Si llegaste hasta aquí, escribe abajo qué te mueve a practicar esto hoy. ¿Cuál es el área que quieres reordenar primero? La conversación que necesitas abrir, la idea que quieres que te encuentre, el miedo que estás listo para soltar, porque no estás escribiendo para agradar al algoritmo. Estás escribiendo para declarar públicamente una intención que tu cuerpo escuchará mejor cuando le pongas palabras. Y cuando otros lean tu intención, quizá la suya encuentre coraje en la tuya. Y eso también es coherencia. Sé que quizá te preguntas por qué tanta insistencia en comentar, en escribir, en declarar. Y la razón es profundamente práctica. Cuando fijas una intención con palabras visibles y la vinculas a una sensación en tu cuerpo, tu cerebro empieza a actuar como un sistema de orientación, como si hubieras colocado una clavija luminosa en el mapa de tu día. Y cada vez que tus ojos vean algo que coincide con esa luz, una pequeña descarga química te dirá, presta atención aquí. Por eso este video no es un espectáculo para consumir y olvidar. Es una práctica para encarnar y documentar. De hecho, si alguien te dice que esto es pensamiento mágico, sonríe, respira y pregúntale cuándo fue la última vez que llevó un registro consciente de su foco y de su estado por 7 días seguidos. Porque el que practica mide, y el que mide aprende, y el que aprende transforma. De modo que mientras avanzamos, ve dejando tu marca abajo, así mañana volverás y comprobarás qué señal se convirtió en oportunidad, qué conversación se repitió con mejores palabras, qué idea tomó forma después de la tercera repetición de la declaración. Y cuando eso pase, quiero que también lo escribas, no para mí, para ti. Permitirme también contarte de Mauro, que llevaba meses rumiando una conversación imposible con su socio, y por miedo a esa fricción, dejaba que el proyecto se apagara poco a poco. El día que se decidió a practicar la secuencia completa, no buscó la gran épica, buscó algo humilde y concreto. Respirar, recordar un momento en el que se sintió escuchado, enderezar el cuerpo y declarar en voz baja que entraba en coherencia y que reconocería las señales que facilitaran un diálogo. Al salir a caminar, encontró a un vecino con el que apenas cruzaba saludos. Y por hacer algo distinto, comentó en voz alta que esa tarde se reuniría para ordenar el proyecto. El vecino respondió que justo venía de una sesión de mediación empresarial y le dio el contacto de una profesional que podía ayudar. Y aquí no hay misterio, hay causalidad. Cuando Mauro cambió su estado, su atención notó una puerta que todos los días estaba ahí, pero no figuraba en su mapa. Tomó la puerta, entró, y 3 días después la reunión tuvo lugar, con otra temperatura emocional y con un resultado que meses de evasión no habían permitido. Te lo digo porque hoy tus señales pueden parecer tan pequeñas como un comentario de alguien que nunca comenta, tan simples como un correo que cambia de tono, tan discretas como la calma que sientes al levantarte de la silla. Y si las menosprecias, pierdes el hilo. Pero si las honras, el hilo se hace cuerda y la cuerda puente. Y ahora, con tu para qué encendido y visible, vamos a dar un paso que muchas personas omiten por ansiedad. Entender que la preparación no es un trámite, es el 50% del cambio. Porque sin preparación lo que dices te suena ajeno y tu cuerpo lo rechaza. Pero con preparación, cada palabra encuentra un receptor abierto. Por eso, en la siguiente parte, te voy a mostrar cómo se prepara un estado en 90 segundos. Cómo respira una mente que decide.
cómo se coloca el cuerpo para que la columna deje de contar la vieja historia de defensa y cuente la nueva historia de apertura, y cómo se elige una imagen sencilla que condense el día que quieres habitar. Mientras llegamos ahí, quiero que escribas abajo cuál será tu primer momento de práctica hoy, si lo harás al terminar este video, si vas a repetir al mediodía, si te regalarás 30 segundos antes de dormir, y quiero que le pongas hora, porque cuando el compromiso tiene hora, el futuro se acomoda a tu favor. Y quiero que te comprometas con otra cosa más. Al terminar la siguiente parte, vas a regresar a este mismo comentario y vas a añadir la primera señal que viste, la más pequeña, la más tímida, la más tuya, porque cuando la honras, crece. Si estás listo para sostener lo que declaras, cruza conmigo a la práctica, porque vamos a encender el protocolo de preparación y a ensayar el estado desde el que la declaración final se vuelve inevitable. Y te prometo que cuando termines esa parte, tendrás la primera versión de tu interruptor interno lista para activarse hoy. Ahora que tu para qué está encendido y has comprendido que no estamos persiguiendo resultados como quien estira la mano en la oscuridad, sino ordenando el estado desde el cual los resultados se vuelven una consecuencia natural, vamos a entrar en la preparación que muchas personas pasan por alto y que, sin embargo, es el 50% del cambio real, porque sin ella las palabras se quedan en la superficie, como hojas que el viento mueve sin propósito, y con ella cada sílaba se convierte en señal eléctrica coherente, que la biología reconoce como propia y obedece. Y lo haremos de una manera tan sencilla y tan concreta que no tendrás que apartarte del mundo para practicar. Solo vas a ocupar 90 segundos que, si los ejecutas con fidelidad, se transformarán en un umbral interno disponible cada vez que lo necesites durante el día. De modo que quiero que, mientras lees, ya empieces a ajustar tu postura como quien afina un instrumento antes del concierto. No para parecer otra persona, sino para recordar con el cuerpo lo que la mente ya decidió. Empieza por darle a tu columna la dignidad que merece, y deja que la coronilla crezca como si una hebra invisible la atrajera suavemente hacia arriba. Separa un poco los hombros de las orejas y permite que el esternón se eleve lo justo para que el corazón tenga espacio. Porque el lenguaje del cuerpo antecede al de la boca, y si el cuerpo cuenta la historia del miedo, la boca repetirá la historia del miedo aunque pronuncie palabras hermosas. Por eso ahora coloca los pies bien plantados, o si estás de pie, siente la planta completa tocando el suelo. Y notarás que al darle al cuerpo esta arquitectura sencilla, tu respiración encuentra un carril más amplio sin que tengas que obligarla, y aún así, durante los próximos 3 ciclos, vas a conducirla con delicadeza. Inhala contando de manera natural hasta 4. Sostén un instante el aire como quien sostiene una puerta abierta para que entre luz, y exhala más largo de lo que inhalaste, quizá hasta 6, quizá hasta 8, si el cuerpo lo permite. Y al final de la exhalación, detente un segundo en ese vacío amable que no es ausencia, es espacio, porque ahí el sistema nervioso entiende que no hay persecución y baja las alarmas que te encadenaban al viejo relato. Mientras respiras así, vas a elegir una palabra ancla que no sea una consigna hueca, sino una cualidad que quieras habitar hoy, no para forzar un ánimo artificial, sino para nombrar la intención que ya está emergiendo. Puede ser claridad, serenidad, enfoque, avance, presencia. Elige una y colócala mentalmente en el centro del pecho como si la escribieras con luz. Y en cada exhalación, imagina que esa palabra se expande 1 centímetro más allá de tu piel, como si tu campo transpirara el estado que has elegido. Y te pido que no te distraigas pensando si esto funciona o no, porque el juicio interrumpe la sincronía, y ahora lo que queremos es permitir que el cuerpo y la mente encuentren un ritmo conjunto, y al mismo tiempo vas a abrir una microventana en tu imaginación, no para construir castillos inalcanzables, sino para traer una escena mínima que implique que tu día ya está saliendo bien, una escena tan breve que no te cueste sostenerla. Puede ser tu mano cerrando un correo con una sensación de listo. Puede ser tu nombre apareciendo en la pantalla con un mensaje amable.
Puede ser el sonido de una risa que te relaja. Puede ser el clic de una puerta que se abre. Puede ser el brillo de una idea que te llega mientras caminas. Quédate con una sola y manténla fija mientras respiras. Y si tu mente se va, no la reprendas. Tráela de vuelta con la exhalación larga y deposítala otra vez en la escena sin drama, porque esa vuelta es el músculo que estamos entrenando. Quiero que notes un detalle sutil y poderoso. Cuando la exhalación se alarga de manera consciente y la escena mínima permanece estable, aparece un bajón amable en el tono interno. Es el ruido del pasado perdiendo volumen, y es también la señal de que podemos introducir lenguaje, no como una orden gritona, sino como una instrucción afectuosa. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque confunden repetición con impresión. Y no estamos buscando repetir 1000 veces para cansarnos. Estamos buscando una sola entrada limpia que el subconsciente acepte, porque la emoción y la postura le han dicho que hay coherencia. Por eso, mientras sostienes la palabra ancla y la escena mínima, vas a permitir que una microsonrisa aparezca apenas, no para fingir alegría, sino para comunicar a tu sistema que es seguro. Y desde ahí vas a susurrar hacia adentro, casi sin mover los labios. Una frase de preparación que no es la declaración final, es el puente hacia ella y que puede sonar como esto. Ahora entro en coherencia y preparo mi cuerpo para escuchar. Y no te preocupes si te parece simple. Tiene que serlo, porque la llave no está en la complejidad, está en la sincronía entre postura, respiración, imagen, emoción y palabra. Te pido que observes cómo una parte de ti quiere apurar el proceso para saltar directo a la gran frase, como si el valor de lo que haremos residiera en un conjuro secreto. Y quiero que veas con paciencia que el secreto no es una palabra escondida, es una secuencia visible que el cuerpo entiende. Porque cada vez que ejecutas esta preparación, estás reescribiendo una memoria somática que durante años creyó que tenía que tensarse para funcionar. Y lo que estamos demostrando, con evidencia sensorial, es que al relajarse de manera consciente puede funcionar mejor. Y aquí quiero que resistas la tentación de medirlo con el reloj. No porque los 90 segundos no importen, sino porque cuando el estado aparece, los segundos dejan de pesar, y una exhalación larga puede ser más efectiva que 5 minutos de respiración distraída. Por eso la instrucción es clara. Prioriza la calidad del gesto sobre la cantidad de repeticiones. Prioriza la densidad del sentimiento sobre la grandilocuencia de las palabras. Prioriza la fidelidad al protocolo sobre el impulso de innovar antes de consolidar. En este punto, quizá una voz interna te pregunte si no sería mejor hacerlo en silencio total, aislado del mundo. Pero no vamos a construir un ritual que dependa de condiciones perfectas. Vamos a enseñarle a tu sistema a entrar en el estado incluso en la imperfección. Por eso te invito a practicarlo sentado en tu escritorio, de pie en una fila, en un banco del parque, con un auricular en la oreja o sin ninguno. Porque lo que estás entrenando no es una ceremonia, es una capacidad. Y a medida que esa capacidad crezca, verás cómo la preparación ya no necesita un escenario, sino un gesto, un solo ciclo de respiración más largo, un ajuste de hombros, una palabra ancla susurrada hacia adentro. Y estarás listo para introducir la declaración que revelaremos más adelante. Y si tu mente racional pide pruebas, regálale una. Hazlo ahora mismo y observa qué cambia en tu tono interno del 1 al 10. No para forzarte una calificación alta, sino para anotar con honestidad dónde estás y poder comparar luego. Y cuando percibas un punto más de calma, una décima más de claridad, escribe abajo lo que sentiste y dónde. Si en el pecho, en la nuca, en el estómago. Porque esa autoobservación es el registro que convertirá tu experiencia en aprendizaje y tu aprendizaje en evidencia que te mantenga en camino cuando el humor cambie. Déjame traerte un ejemplo concreto que ilustra la diferencia entre repetir por repetir y preparar para declarar, porque sé que el escepticismo asoma la cabeza y hay que darle datos. Piensa en Claudia, madre de 2 hijos, agenda llena, nula paciencia para ceremonias,
que escuchó esta preparación incrédula pero decidió probarla antes de una conversación que venía evitando con su jefe, no porque esperara un milagro, sino porque estaba cansada de llegar con el cuerpo encogido y la voz a medio centímetro de quebrarse. Respiró como te acabo de describir. Eligió como escena mínima el sonido del teclado al enviar un mensaje que decía: «Gracias por la claridad». Puso como palabra ancla presencia y susurró la frase de puente: «Ahora entro en coherencia y preparo mi cuerpo para escuchar». Lo hizo en el baño de la oficina en menos de 2 minutos. Salió, se sentó, y lo primero que notó no fue que el jefe se volvió otro. Fue que ella dejó de justificar con frases rápidas y comenzó preguntando con calma, y esa pequeña diferencia le permitió no entrar en el bucle defensivo habitual. Un cuarto de hora después no tenían todo resuelto, pero tenían un plan concreto y, sobre todo, ella tenía un registro corporal distinto del que se llevó por escrito a su casa, porque en la noche, cuando practicó otra vez, su exhalación encontró la memoria del mediodía y bajó 2 puntos más el ruido. Esa es la evidencia que a la mente le gusta, repetible, medible, propia. Quiero que notes también que en esta preparación hay un elemento de silencio que protege el trabajo. Y este es uno de los errores más costosos de quienes creen que compartirlo todo a cada paso los compromete más, cuando muchas veces los expone a dudas ajenas que minan la impresión interna antes de que cuaje. Por eso te propongo que lo cuentes después, no antes. Que declares en los comentarios tú para qué y tu primera señal, sí, porque eso consolida la intención, pero que la práctica en sí, el momento exacto, lo guardes como un pacto contigo, al menos durante estos primeros días, para que la semilla no tenga que defenderse de cada viento de opinión. Y cuando ya tengas evidencia, entonces sí, enseña con tu ejemplo, porque los resultados hablan más claro que los discursos. Y la comunidad que estamos construyendo aquí necesita menos debate y más práctica. Ahora bien, quizá te estés preguntando cuánto dura este estado y cada cuánto conviene prepararlo. Y la respuesta está en tu día real, no en un ideal imposible. Porque si hoy solo puedes abrirlo 2 veces, hazlo 2 veces con fidelidad. Y si mañana puedes 3, mejor. Y si pasado te olvidas una mañana, no desarmes todo. Vuelve en la tarde. Porque lo importante no es la perfección inhumana, es la consistencia humana. Y recuerda que cada preparación es también una pequeña declaración al universo de tu atención. Aquí estoy. Elijo entrar en coherencia. Estoy disponible para reconocer las señales, y esas señales no siempre visten de gala. A veces vienen en ropa cotidiana. Por eso, cuando te pase, cuando veas el gesto, cuando escuches la frase, cuando notes la calma, vuelve a este video y escríbelo. Aunque te parezca mínimo, porque en esa suma de mínimos se sostiene un máximo. Y te invito a hacerlo ahora mismo, a comprometerte en voz pública con la primera práctica del día de hoy. Incluso ponle hora. Y si te sirve, vuelve luego y responde a tu propio comentario con la señal que viste. Y si lees a otro describiendo la suya y te resuena, díselo. Porque esa interacción es también parte del entrenamiento. Nos recuerda que la atención es contagiosa y que el foco compartido multiplica el alcance del foco individual. En este punto, con el cuerpo dispuesto, la respiración enseñada a bajar el volumen del ruido, la palabra ancla encendida y la escena mínima sostenida, estás listo para introducir un componente que elevará la calidad de tu preparación sin añadir tiempo. La sincronización entre corazón y cerebro, que se potencia cuando agradeces antes del hecho, no como un acto de ingenuidad, sino como un reconocimiento sobrio de la realidad interior que ya estás eligiendo habitar. Y aquí te pido que cierres por un instante los ojos, si puedes, y pronuncies hacia adentro una gratitud muy concreta por algo que aún no es visible, pero que ya sientes inminente. Agradece por la claridad de la conversación, por el mensaje que te encuentra, por la confirmación que llega, por el sí que aparece, por la paz que ya sientes, y sostén la gratitud 2 respiraciones largas, porque ese sentimiento es la resina que fija la impresión en el plano profundo.
Y cuando vuelvas a abrir los ojos, no corras a buscar señales. Deja que las señales te encuentren y toma nota cuando lo hagan, porque entonces sabrás por experiencia, no por teoría, que la preparación no fue un trámite, fue el terreno donde echará raíces la declaración que aprenderás más adelante. Y aquí, justo aquí, vamos a cerrar esta parte con una invitación muy precisa. Quiero que escribas en los comentarios cuál fue tu palabra ancla, cuál fue tu escena mínima, qué notaste en tu cuerpo durante las exhalaciones largas, y si ya apareció una primera señal, aunque sea sutil, ¿cuál fue? Porque ese registro público se convierte en compromiso privado. Y porque mañana, cuando regreses, verás tu propia huella y podrás comparar sin autoengaño. Y si aún no viste nada, escribe: hoy entreno el estado y mañana vuelvo con la señal. Porque ese acto de confianza operativa también entrena al sistema a sostener una intención más allá del capricho del momento. Y mientras lo haces, guárdate esta frase de cierre de preparación para repetirla en voz baja cuando lo necesites. Ahora entro en coherencia y preparo mi cuerpo para escuchar, porque ese es el puente que vas a cruzar una y otra vez antes de la gran declaración. En la siguiente parte vamos a hilar lo que hoy has sentido, con el marco que explica por qué el pasado insiste en repetirse cuando no intervenimos y cómo se corta ese bucle con una decisión sostenida. Te mostraré la lógica de la trampa y el mecanismo de salida para que lo que estás preparando no sea una isla de calma en medio del día, sino el inicio de una corriente que reescribe el patrón. Así que quédate, comenta, comprométete con tu primera práctica y desactivaremos el piloto automático del ayer para que el estado que ya elegiste tenga espacio de convertirse en tu nueva normalidad. Ahora que tu cuerpo ha probado el umbral de coherencia y has comprobado que una postura digna, una exhalación más larga, una palabra ancla y una escena mínima son suficientes para bajar el volumen del ruido, necesitamos entender con una precisión quirúrgica por qué el pasado insiste en repetirse incluso cuando tú declaras un cambio. Y por qué, si no intervenimos de manera consciente, el día se organiza como un eco del ayer. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tu sistema nervioso ama la familiaridad y el cerebro, que es una máquina brillante de predicción, busca constantemente confirmar su modelo del mundo, aun cuando ese modelo ya no te sirve. Y aquí vamos a desarmar la trampa con paciencia, sin culpas, como quien abre un reloj antiguo para limpiar la pieza que lo está atrasando. Porque en esta limpieza encontrarás la libertad de elegir de nuevo. Y sobre todo, descubrirás que la preparación que acabas de practicar no era un simple calentamiento, era la palanca que mueve el mecanismo en la dirección correcta. El bucle del pasado comienza siempre en un lugar silencioso, un pensamiento de fondo que repites sin darte cuenta. El mantra subterráneo de «a mí me cuesta», «a mí nunca me llaman», «yo no sirvo para esto», siempre me dejan para después. Y esos pensamientos no son frases inocentes, son órdenes discretas que tu atención obedece con fidelidad. Porque el sistema reticular de tu cerebro, esa malla que filtra millones de estímulos, selecciona del entorno aquello que confirma lo que sostienes por dentro. De modo que si te levantas con el pecho aún encogido en la historia de «todo me sale difícil», tu percepción encontrará con habilidad de francotirador cada fricción, cada retraso, cada mirada indiferente. Y ese inventario, al final del día, valida la profecía con una contundencia injusta. Lo ves, tenía razón. No porque el mundo haya conspirado, sino porque tu biología hizo su trabajo con excelencia. Y en esa excelencia te atrapó. El siguiente paso del bucle es químico. Las emociones que has repetido. Ansiedad leve, preocupación anticipada, resignación. Se vuelven el clima interno que tu cuerpo reconoce como lo normal. Y como todo organismo busca homeostasis. Cuando un estado nuevo aparece, aunque sea mejor, aunque sea más amplio, una parte de ti lo vive como rareza y busca volver al clima de siempre. Por eso a veces entras en coherencia y a los 5 minutos tu mente te lanza una preocupación vieja como una cuerda para traerte de vuelta al muelle conocido. No porque odie el cambio,
sino porque ama lo familiar. Quiero que veas esta trampa con ternura, no con irritación, porque ese mecanismo te ha mantenido a salvo por años. Te ha dado identidad en medio de la incertidumbre, pero ahora, en tu adultez consciente, tienes permiso para agradecerle y actualizarlo, y lo actualizarás sin violencia, con una decisión sostenida que se practica en minutos, no en retiros eternos, y que se verifica en el cuerpo, no solo en la mente. Piensa en esto. El cerebro no distingue con claridad entre una experiencia vivida y una experiencia vívidamente imaginada si el cuerpo siente el mismo paquete sensorial. Por eso nuestra preparación tiene sentido bioquímico, porque le oferta a tu sistema un estado que puede aprender, guardar y repetir. Y si además le añades lenguaje congruente, entonces la predicción cambia. La malla reticular recalibra su filtro y empieza a permitir que entren evidencias que antes dejaba fuera. Esto es lo que llaman suerte los distraídos. El momento en el que tú ya has entrenado tu foco y el mundo por fin se vuelve visible donde siempre estuvo. Y cuando lo ves, actúas con otra mano, con otro pulso, y el entorno responde, no por magia, por congruencia. Sé que en este punto la mente analítica pide prueba y está bien. Vamos a darle datos desde la experiencia, no desde el dogma. Recuerda a Ana y a Mauro de la parte anterior. No fueron historias para decorar. Fueron diseños vividos de salida del bucle, porque ambos tenían un ayer muy convincente. Nadie responde. No hay conversación posible. Esto está trabado. Y sin embargo, desde 90 segundos de preparación voluntaria, usando la palabra ancla correcta, la escena mínima adecuada y una frase puente humilde, generaron el primer gesto distinto, no un final hollywoodense, un primer gesto, y ese gesto desató una cadena de causa y efecto que no hubieran podido programar conscientemente. Esto es fundamental. Romper el bucle no es derribar un muro con la cabeza, es abrir una endija por la que entra aire. Y cuando entra aire, la habitación cambia, y cuando cambia la habitación, se vuelve posible ordenar la mesa. Y cuando ordenas la mesa, invitas a una conversación nueva. Y cuando esa conversación sucede, el mundo externo queda alterado por un estado interno que fue deliberado. Así se escribe el futuro, cuando se te terminan las excusas, y aparece el método. Para darte una imagen que puedas recordar cuando el ruido regrese, usa esta. El bucle del pasado es un carril de autopista en el que tu vehículo ha circulado miles de veces. Tan pulido que puedes soltar el volante y el coche se conduce solo. El estado nuevo es una vía de servicio con gravilla, más lenta, aún sin líneas pintadas. Al principio vas a sentir que el coche vibra, que te gustaría volver al carril liso, pero si sostienes el volante, pasadas unas cuantas curvas notarás que la vibración se vuelve ritmo, que la gravilla se ordena, que tus manos se acostumbran, y un día pintan las líneas, y otro día asfaltan. Y sin darte cuenta lo que antes era autopista, ahora es el camino viejo, y tu nueva vía es la que tu cuerpo llama hogar. Para que esto ocurra, necesitas repetir el paso de salida con amabilidad implacable, sin teatralidad, con constancia, porque la neuroplasticidad no se negocia con conceptos, sino con práctica deliberada. Y aquí te pido que lo compruebes en tu piel durante esta semana, no con ambiciones grandiosas, con pequeñas fidelidades diarias. Y que lo documentes en los comentarios porque ese registro público entrena tu foco como un atleta que anota sus tiempos y celebra sus décimas de segundo. Así como tú vas a celebrar tu décima de calma, tu primer gesto de valentía, tu microinstante de claridad. Ahora desarmemos el segundo anillo de la trampa, ese que confunde medios con fines. Porque uno de los atajos más hábiles de la inercia es entretenerte en el cómo para evitar que te comprometas con el quién. Te dice que necesitas la secuencia perfecta de pasos externos para que por fin puedas sentirte en paz, seguro, abundante, creativo. Y te pasas el día resolviendo minucias como quien pule los cubiertos de una mesa sin darse cuenta de que lo que define la cena no es el brillo de los tenedores, es la conversación que sostienes en la cabeza mientras comes. Por eso nuestra insistencia en identidad antes que resultados,
en estado antes que estrategia, no porque la estrategia no importe, sino porque la estrategia que emerge de un estado incoherente produce fatiga, mientras que la que nace de un estado coherente produce avance con menos fricción. Cuando el estado cambia, el cómo se simplifica, aparecen atajos honestos, aparece la idea adecuada que estaba oculta en el ruido, aparece la persona correcta que ya estaba en tu vida pero no habías visto, aparece la frase precisa que abre una puerta cerrada por meses. Y si estás preparado, la tomas. Y si no, la dejas pasar y luego dices, nadie me ayuda, y la autopista vuelve a absorberte. Por eso hoy cortamos el bucle, no con una pelea a puñetazos, con una secuencia respirada, sentida y hablada, que entrena a tu sistema a preferir el carril nuevo. Quiero que lo pruebes en una situación real de tu día. Elige una fricción que te visita con puntualidad, esa llamada que pospones, ese correo que temes, esa conversación que adivinas difícil. Y antes de ir, detente. Regálate 90 segundos. Endereza cuerpo, exhala largo, enciende tu palabra ancla, fija tu escena mínima, pronuncia el puente, agradece antes del hecho y entra. Y cuando termines, vengas con la señal que viste y la escribas abajo con el mismo rigor con el que un investigador deja constancia de su hallazgo, porque eso harás hoy. Ciencia aplicada a la vida cotidiana, sin laboratorio, con conciencia, y si te parece pequeño, aún mejor. Porque los cambios estables nacen de victorias pequeñas sostenidas, no de fuegos artificiales que una semana después te dejan cansado y cínico. Y si en ese intento algo se complica, si sientes que la vieja ola te arrastra, no te condenes, sal del agua, seca tu toalla y vuelve a entrar. La práctica no está a prueba, tú tampoco, solo estás construyendo un carril nuevo. Puede que te preguntes cuánto tarda el bucle en debilitarse. Y la respuesta honesta es que depende de cuánta energía hayas invertido en él durante años. Pero cualquier bucle cede cuando dejas de alimentarlo. Y no lo alimentas cuando dejas de discutir con él y pasas a practicar otra cosa. Discusión es gasolina, práctica es agua. Cuando el pensamiento viejo llegue con su disfraz de urgencia, en lugar de debatir, regresa al cuerpo. Exhala más largo. Toca tu palabra ancla. Reproduce tu escena mínima. Suelta un gracias antes del hecho. Y deja que la malla reticular haga su trabajo de filtrar ahora a tu favor. Verás, con algo de sorpresa al principio y luego con familiaridad, cómo las evidencias nuevas se acumulan y tu viejo relato pierde el tono pastoral con el que te guiaba. Y entonces verás con claridad que no estabas roto, estabas acostumbrado, y la costumbre, aunque sea amarga, se defiende con uñas suaves. Por eso hay que educarla con paciencia, no con gritos. Déjame traerte otra historia de campo, Daniel. 39 años, vendedor con cifras a la baja y un guión interno devastador. Estoy quemado, nadie compra, el mercado está muerto. Aceptó como experimento practicar el protocolo antes de su primera llamada del día durante una semana. No cambió su pitch, no añadió descuentos, no mintió. Cambió su estado durante 90 segundos y luego con esa temperatura emocional, marcó el número. Los 2 primeros días solo notó que interrumpía menos y escuchaba más. El tercer día notó que hacía una pregunta distinta al final. El cuarto día recibió una objeción y, en lugar de apurar, agradeció la claridad y pidió permiso para volver con una propuesta ajustada. El quinto día, una de esas conversaciones se convirtió en una reunión y, al terminar la semana, no había multiplicado por 10, pero había revertido una curva descendente. Y sobre todo, había recuperado una sensación de autoeficacia que valoró más que los números, porque ese estado le permitió sostener la práctica en semanas de mayor ruido. Y meses después, cuando sus cifras se normalizaron al alza, vino a decirme algo que quiero que te grabes hoy. No cambié mi mercado, cambié mi modo de entrar en él. Eso es desactivar el bucle. Quiero que uses los comentarios como tu cuaderno de laboratorio. Escribe ahora mismo cuál es ese bucle que identificas. Ponle nombre, la llamada que pospongo, el correo que me quema,
la conversación congelada, el entrenamiento que no inicio. Y declara que vas a aplicar el protocolo antes de enfrentarlo, y luego vuelve con la señal. Y si ya lo hiciste entre esta parte y la anterior, cuéntanos qué pasó, qué cambió en tu tono, qué efecto externo se movió 1 milímetro, porque aquí no celebramos milagros ruidosos, celebramos coherencias repetibles. Y te invito también a responderle a alguien más que haya escrito lo suyo, con respeto, con precisión, con aliento, porque tu atención sobre el proceso de otro consolida el tuyo y convierte este espacio en un gimnasio de foco colectivo. Si has llegado hasta aquí, ya puedes sentir que la trampa del pasado perdió aura de misterio y se volvió un mecanismo comprensible. Y cuando algo es comprensible, es manejable, y cuando es manejable, deja de gobernarte. Ahora, el paso siguiente es todavía más hermoso, porque si ya sabes por qué el carril viejo te absorbe, y ya sabes cómo salir de él con 90 segundos de preparación, en la próxima parte vamos a invertir el orden del juego por completo. Te voy a enseñar a definir la identidad que antecede a los resultados y a habitarla antes de que el mundo te dé permiso, porque cuando ocupas un estado de manera deliberada, aunque al principio sea en ventanas breves, el mundo reacomoda su mobiliario para recibirte, no porque se rinda ante tus deseos, sino porque todo sistema responde a la energía más coherente que lo atraviesa. Y eso es lo que estás entrenando ahora, el músculo de la coherencia. Así que antes de cruzar, respira una vez más, anota tu bucle, comprométete con una aplicación concreta hoy mismo y prepara tu curiosidad, porque vamos a trazar tu ¿quién? Con palabras que tu cuerpo sí pueda creer y sostener. Y al final de esa parte, ya tendrás en la mano el mapa que hará inevitable la declaración que revelaremos cuando estés listo para usarla hoy. Si en la parte anterior viste con claridad cómo el ayer intenta colonizar el hoy, y comprendiste que el primer acto de libertad no es pelear con el bucle, sino ofrecerle al cuerpo una alternativa sentida. Ahora vamos a girar la llave que invierte por completo el orden de tus decisiones. Porque el error más caro de nuestra época es creer que primero deben llegar los resultados para recién. Entonces atreverte a encarnar la identidad que anhelas, cuando en verdad la secuencia que transforma es exactamente la contraria. Y empieza en el lugar más íntimo que tienes, el nombre con el que te hablas por dentro. Esas 2 palabras invisibles que encienden o apagan todos tus interruptores. Ese yo soy que pronuncias sin darte cuenta y que decides si hoy caminas con la espalda arqueada por la vieja historia o con la frente abierta sin a una versión de ti que el mundo todavía no conoce, pero que, si la sostienes, se verá obligado a reconocer. De modo que hoy no vas a perseguir un resultado para después sentirte alguien. Hoy vas a sentirte alguien para que los resultados encuentren una arquitectura donde encajar. Y lo vas a hacer con la misma disciplina con la que el jardinero prepara el surco antes de la lluvia, sabiendo que la semilla responde a la tierra y no a los discursos. Quiero que te detengas un momento y mires con ternura el nombre que te has dicho durante años, porque a veces el yo soy que te acompaña no es dramático. No grita tragedias ni escribe catástrofes. A veces es apenas un susurro cansado que dice, yo soy el que llega tarde a todo. Yo soy el que cede para evitar líos. Yo soy el que no termina lo que empieza. Yo soy el que no sabe venderse. Pequeñas descripciones que parecen inocentes, pero que se convierten en contraseña neuroquímica, porque el cuerpo aprende a sentirse de esa manera, y después te la pide como quien pide café al amanecer. Y cuando por fin intentas otra cosa, te devuelve con amabilidad cruel a su bebida preferida. Por eso hoy vamos a cambiar la receta desde la cocina y no desde el mostrador. Vamos a elegir deliberadamente el estado que define quién eres. Antes de que el día proponga sus excusas, y lo vas a escribir, lo vas a pronunciar hacia adentro, y lo vas a habitar con la respiración hasta que deje de sonar como un disfraz y empiece a sentirse como tu ropa, no para engañar a nadie, sino para recordarle a tu sistema que tiene permisos que había olvidado. Imagina por un momento que te levantas y antes siquiera de mirar el teléfono, te regalas 2 exhalaciones largas
y pronuncias en silencio un yo soy que no busca aprobación y que no pide permiso al calendario. Imagina que dices yo soy presencia que elige y que de esa sola frase se deriva la primera microdecisión del día. No abrir los mensajes desde la contracción, sino hacer un pequeño ajuste de postura y leer desde el estado que elegiste. Y cuando aparece el correo que te suele encender, en lugar de reaccionar, tomas una inhalación sencilla. Repites en voz interna, presencia que elige. Respondes con una pregunta clara en lugar de una defensa apurada y ya has movido una pieza del tablero. No te inventaste un nuevo mundo. Te inventaste de nuevo a ti en ese mundo. Y el mundo, que es espejo paciente, te mostró otra cara. Y si sostienes esa secuencia, verás que el día se deja moldear. No porque seas omnipotente, sino porque has decidido desde quién vas a actuar. Y el quién ordena mejor que cualquier lista de tareas. Por eso vamos a diseñar juntos ese quién, con el mismo rigor con el que un arquitecto traza los cimientos. Porque si te apuras, levantas paredes sin estructura y el primer viento te las tira. Y si te tomas estos minutos, la casa aguanta reformas, fiestas y tormentas. Voy a pedirte ahora que elijas una identidad de trabajo para los próximos 7 días. No 10 adjetivos vanidosos, ni una lista grandilocuente que no puedas sostener. Una identidad operativa, clara, humilde y poderosa que tu cuerpo pueda creer hoy. Puede ser, yo soy calma que avanza. Puede ser, yo soy claridad que pregunta. Puede ser, yo soy enfoque que termina. Puede ser, yo soy valentía que conversa. Elige una que no te ponga en guerra con tu biografía. Elige una que te estire sin romperte. Y una vez elegida, vamos a convertirla en un estado tangible. Porque la identidad sin sensación es un eslogan. Y aquí no hacemos marketing, aquí hacemos neurocambio. Por eso vamos a darle a esa identidad 3 anclajes discretos, un gesto corporal, una microimagen y una palabra interna. El gesto puede ser la mano en el esternón, 2 segundos para recordarte dónde vive tu norte. La imagen puede ser una puerta que se abre, o un documento enviado, o tu nombre en una agenda a la hora precisa, la palabra ya la tienes. Esa identidad en 4 o 5 sílabas. Y con esos 3 elementos vas a empezar a tallar en tu sistema un surco nuevo que la sangre reconoce y al que quiere volver. Sé que parte de ti piensa que esto suena poético y que lo que tú necesitas es pagar cuentas, tener una conversación incómoda, enviar propuestas, poner límites, y tienes razón. Pero es precisamente por eso que estamos hablando de identidad primero. Porque cuando tu yo soy es yo soy el que no puede con esto. Envías propuestas con tono de súplica, pones límites pidiendo perdón, conversas adelantando la derrota y pagas las cuentas con la respiración en modo persecución. Y la vida se comporta como se comporta cuando huele miedo. En cambio, cuando tu yo soy es yo soy claridad ¿qué? Pregunta. El mismo correo sale con otra música, la misma conversación empieza con otra frase. El mismo límite se vuelve acuerdo. Y las cuentas se pagan desde una administración menos caótica. ¿Cambia todo en un día? No, cambia algo en un minuto. Y ese minuto repetido 100 veces cambia el mes. Y ese mes repetido cambia el año. Y ese año sostenido te cambia a ti. Y entonces, el mundo se organiza de acuerdo a quién te volviste. Por eso no negocies estos minutos como si fueran un lujo. Son la fábrica de todas tus horas. Quiero contarte de Lucía, que se definía como yo soy la que apaga incendios. Y vivía apagando incendios ajenos con brillantez, síntomas de buena persona que el mundo aplaude mientras se quema por dentro. Eligió por una semana una identidad imposible para su vieja historia. Yo soy claridad que negocia. Y la practicó ridículamente en pequeño. En la fila del supermercado preguntó si había una caja más ágil en lugar de resignarse. En la reunión propuso agenda y tiempos en lugar de esperar y quejarse. En casa pactó un horario de silencio de 30 minutos para cerrar su jornada. Contado así suena trivial, vivido así fue revolucionario, porque su yo soy antiguo
Se nutría de caos y la nueva identidad dejó de alimentar a ese monstruo invisible. Y todavía había incendios, claro. Pero Lucía ya no corría hacia todos como si fueran suyos. Y como dejó de correr, descubrió que algunos ni siquiera existían. Eran humo de otros. Y el tiempo que recuperó se volvió potencia para sus tareas. Y 3 semanas después la conversación con su jefe sucedió. No como reclamo impotente, sino como propuesta adulta. Y la nueva distribución de responsabilidades fue el resultado visible de un estado invisible que ella sostuvo cuando nadie aplaudía. Te lo digo para que no esperes el premio para convertirte. Conviértete y deja que el premio te alcance caminando. Hay una objeción que quiero responder antes de que aparezca. La disonancia que sientes cuando dices, yo soy, algo que tu mundo todavía no refleja. Esa voz que te susurra, no seas falso, no te engañes, no te hagas el valiente. Y te entiendo, porque nadie quiere volverse un personaje inflado que choca con la realidad. Pero aquí no estamos vendiendo humo. Aquí estamos eligiendo estados que ya has conocido en momentos. No inventos, recuerdos. Esa calma que tuviste una mañana precisa. Esa claridad que te visitó en una conversación lúcida. Ese enfoque que apareció una tarde silenciosa. Esas versiones existen en ti. Y lo que hoy hacemos es convocarlas más seguido hasta que dejen de ser visitas y se muden contigo. Por eso evita identidades fantasiosas del tipo, yo soy multimillonario hoy en la tarde. Si tu cuerpo se ríe por dentro, ve a lo concreto. Yo soy disciplina que produce. Yo soy escucha que entiende. Yo soy firmeza que cuida. Y deja que la realidad suba la apuesta cuando el estado sea sólido. Porque la realidad sube cuando el cimiento aguanta. Convierte ahora tu identidad en práctica. Toma la preparación de 90 segundos de la parte anterior. Y al final, cuando sostenías la palabra ancla y la escena mínima, coloca ahí tu yo soy, elegido. Y sosténlo en silencio durante 2 exhalaciones más largas. Permite que el gesto corporal lo acompañe. Esa mano en el esternón o esa coronilla creciendo o esa mandíbula que se suaviza. Y entonces abre los ojos y busca una microacción congruente que quepa en los próximos 10 minutos. Enviar el correo que mueve una pieza. Agendar la llamada que te estabas negando. Limpiar el primer cajón que grita caos. Elegir la frase con la que abrirás esa reunión. No lo postergues al infinito. Muévelo en miniatura ahora. Y cuando lo hagas, vuelve aquí y repórtalo. Escribe, mi identidad de trabajo es Ala. Y mi microacción congruente de ahora fue Nina. Y mi señal fue Mika. No porque yo necesite leerte, sino porque tú necesitas verte declarando y cumpliendo. Y cuando alguien más te lea quizás su yo soy, encuentre casa en el tuyo. Quiero que observes cómo una identidad bien elegida simplifica tus días porque filtra. Y filtrar es el superpoder más subestimado que existe. Si tu yo soy es yo soy enfoque que termina. Entonces ese plan de 8 frentes abiertos deja de seducirte y eliges uno. Y la sensación de lealtad a ti mismo que aparece al cerrar tareas crea una química de recompensa sanísima que tu cerebro querrá repetir. Si tu yo soy es yo soy valentía que conversa. Esa tendencia a evadir se convierte en 2 frases claras por la tarde y una noche con menos rumiación. Y el sueño mejorado se traduce en mejor estado al día siguiente y la espiral asciende. Si tu yo soy es yo soy calma que avanza. Entonces incluso en una sala ruidosa, tu cuerpo encuentra la exhalación que le recuerda su surco y tiras de una decisión pequeña que vale más que 10 planes postergados. Por eso elige bien, no para impresionar a nadie, para impresionar a tu sistema con la delicadeza de quien le muestra un camino transitable y se lo celebra. Te voy a hablar también de Raúl, que llevaba años presentándose como yo soy el que improvisa, con ese orgullo bohemio que suena libre y a veces encubre miedo a comprometerse. Eligió por curiosidad yo soy precisión que disfruta y lo practicó con algo mínimo. Preparar con cariño el material de una reunión en lugar de confiar en su carisma.
Llegó con menos adrenalina y más presencia. Hizo 2 preguntas que nunca hacía porque su improvisación no se lo permitía. Consiguió una claridad que acortó semanas de trabajo inútil, y al salir del edificio se rió solo porque entendió que su talento no se perdió, se afinó y a partir de ahí se permitió repetir el ritual. Y cuando volvió el viejo "Yo soy el que improvisa", con su tonito encantador, Raúl respiró, puso la mano en el pecho, pronunció por dentro "precisión", que disfruta, y siguió. Y el mundo se dio cuenta aunque nadie supo decir por qué. Clientes que decían "no sé qué cambió pero me gusta". Compañeros que confiaban de otra manera. Y un año después, la promoción que parecía un cuento ajeno, llegó con la naturalidad con la que llega lo que uno ya es por dentro. Si estás leyendo esto y una parte tuya dice "me gusta, lo haré cuando tenga tiempo", te voy a pedir que mires esa frase con lupa, porque es la vieja identidad intentando comprar diferir. Y tú le vas a responder con hechos. Vas a escribir ahora mismo en los comentarios "mi yo soy de esta semana es Pawiana". Y vas a contarnos cuál será tu primer gesto congruente en los próximos 10 minutos. Y cuando lo hagas, te pido algo más. Vuelve en la noche y responde a tu propio comentario con la primera señal que viste, aunque sea minúscula, y si no la viste, escribe igual. Mañana repito y la anoto. Porque entrenas el músculo de la continuidad cuando honras el registro incluso en días de cielo nublado. Y si ves a otro declarar su identidad y te inspira, díselo. Porque la identidad se fortalece cuando encuentra testigos. Y aquí estamos para eso, para ser testigos de lo mejor del otro sin maquillaje y sin cinismo. Al cerrar esta parte quiero dejarte un puente encendido. Porque ya tienes la preparación y ya tienes la identidad. Y cuando esas 2 piezas se abrazan, la energía se organiza con belleza y eficacia, el paso siguiente será dotar a ese abrazo de un ritmo breve y replicable, que puedas invocar en 90 segundos allí donde estés. Una coreografía mínima de respiración, emoción y palabra, que hace que tu "yo soy" deje de ser una declaración abstracta y se vuelva un estado encendido en el cuerpo. Y en ese estado, cuando llegue la frase final que revelaremos más adelante, no sonará a truco ni a mantra de feria. Sonará a la consecuencia inevitable de alguien que decidió vivir desde adentro hacia afuera. Por eso respira ahora mismo una vez más. Siente tu ancla. Pronuncia por dentro tu identidad elegida y deja que el día te encuentre distinto. Y mientras tanto, prepara tu curiosidad. Porque vamos a enseñarte a consolidar este "yo soy" en un protocolo de entrada rápida para que, incluso cuando el ruido arrecie, tengas un camino de vuelta a casa en menos de 2 minutos y puedas seguir avanzando sin perderte en explicaciones. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Llegaste porque tu interior estaba listo para recordar que no viniste a reaccionar a los días, sino a dirigirlos desde un estado elegido. Y hoy ya tienes en tus manos algo concreto. Una preparación de 90 segundos que abre la puerta. Una identidad operativa que ordena tus decisiones. Y la certeza de que cuando el cuerpo siente coherencia, el mundo responde con señales. Así que ahora te pido que hagas 2 cosas sencillas y poderosas. Primero, baja a los comentarios y escribe tu "yo soy" de esta semana. Tu palabra ancla y la primera señal que vas a observar en las próximas 24 horas. Anótalo como quien deja una marca en el camino para volver mañana y comprobar el avance. Cuéntame qué conversación quieres abrir, qué correo vas a enviar, qué microacción congruente vas a hacer antes de que termine el día. Porque cuando lo declaras en público, tu sistema lo toma en serio y tu atención se vuelve un radar preciso. Segundo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No lo dejes para después, porque en el próximo video voy a darte la declaración exacta que deberás decir hoy, y la variante nocturna para sellarla mientras duermes. Y quiero que te llegue en el minuto en que esté disponible para que completes el circuito entero, y veas con tus propios ojos cómo tu estado abre puertas que el esfuerzo solo nunca pudo forzar. Si este mensaje te movió, si sentiste esa calma firme que aparece cuando algo encaja,
Apoya con un me gusta y compártelo con la persona que sabes que están a un paso de salir de su bucle. Déjame en los comentarios desde dónde me ves y qué señal te comprometes a reconocer en las próximas horas. Escribe tu yo soy. Y vuelve mañana a responderte con la primera evidencia, aunque sea pequeña, porque aquí no celebramos discursos. Celebramos coherencias repetibles. Este es tu espacio, es nuestro laboratorio. Y si te sumas hoy, vas a comprobar que no necesitas permiso para empezar a vivir desde adentro hacia afuera. Suscríbete ahora, activa la campana y déjame leerte abajo, porque lo mejor, la frase completa, el protocolo final y el reto de 7 días empieza en el siguiente episodio. Y quiero que seas de los primeros en practicarlo y en contarlo.